La runa negra ardía contra mi pecho como si quisiera atravesar la piel, fundirse con mis huesos. Yo corría por el valle de las cenizas con sabor a hierro en la lengua y el viento cortándome el rostro como 1000 cuchillas de hielo. El suelo bajo mis botas era negro, cubierto por cenizas de batallas antiguas, y la niebla baja lo engullía todo a mi alrededor, transformando el mundo en una tumba sin paredes. Detrás de mí, los aullidos de los lobos grises rasgaban la noche. Delante de mí, solo oscuridad y la llamada imposible de un amuleto que no debería tener voz, pero la tenía, pulsaba, guiaba. Encontré la caverna cuando mis piernas ya amenazaban con ceder, y allí dentro, entre sombras y el olor metálico a sangre, lo vi. Ulfric, el rey alfa más temido de los reinos, el hombre que decían no tenía corazón, mi esposo por tratado, mi enemigo por decreto del destino. Estaba caído, mitad hombre, mitad bestia, los ojos grises turbios por la fiebre y la furia, garras donde deberían haber dedos, colmillos al descubierto, un gruñido bajo escapando de su garganta cuando me acerqué. Cualquier persona sensata habría huido. Yo me arrodillé, toqué su rostro, la cicatriz que le cortaba la mejilla, y susurré el nombre que nadie más se atrevía a pronunciar. El nombre del hombre, no de la bestia. Y en ese momento, con la muerte cercándonos y el mundo entero jurando que él era un monstruo, supe de una verdad que ninguna leyenda contaba. Yo no estaba allí para salvarlo. Estaba allí porque ya no podía imaginar un mundo donde él no existiera. Si quieres saber cómo llegué a ese momento, quédate conmigo. Dale a me gusta, suscríbete al canal. Cuéntame aquí en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Esta jornada es mía, pero ahora es tuya también. Para entender, necesitas conocer quién era yo antes del norte, antes de las garras y los aullidos, antes de él. Todo comenzó el día en que mi padre me vendió por la paz. Tenía 23 años cuando descubrí cuánto valía la paz. Valía exactamente el peso de una princesa. La sala del trono de Eldvar siempre olía a cera quemada y ambición vieja. Esa mañana, el olor parecía más fuerte, mezclado con el sudor nervioso de los consejeros que se apretujaban alrededor de la mesa de mapas, como cuervos, disputando carroña. Banderas con el blasón de llamas de Eldvar colgaban de las paredes de piedra clara, pero ningún fuego allí parecía capaz de calentar el hielo que comenzaba a formarse en mi pecho. Mi padre, el rey Arvid de Eldvar, estaba de pie en el centro de todo, con las manos cruzadas a la espalda, el rostro esculpido con la misma expresión que usaba para decretar impuestos y firmar sentencias de muerte. Político, calculador, frío. Yo conocía esa postura. Nunca traía buenas noticias para mí. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, solo un segundo, antes de desviarse hacia el mapa extendido sobre la mesa. Fronteras dibujadas en tinta roja, el sur en llamas de papel, el norte en sombras de grafito. Vargheim aceptó nuestros términos, dijo, la voz resonando por la sala como un trueno distante. La paz se sellará antes del próximo deshielo. Los consejeros intercambiaron miradas, algunos aliviados, otros cautelosos. No lo entendí de inmediato, o quizás no quise entender. ¿Y cuál fue el precio de esa paz, padre? La pregunta escapó antes de que pudiera tragarla. Mi madre siempre decía que mi lengua sería mi ruina. Quizás ella tenía razón. Arvid finalmente me miró, no como un padre mira a una hija, como un rey mira a una pieza en el tablero que finalmente encontró utilidad. Tú. La palabra cayó entre nosotros como una cuchilla. El rey alfa de Vargheim necesita una esposa. Una alianza de sangre, no solo de tinta. Partirás en 3 días. El silencio que siguió fue tan denso que pude oír el crepitar de las velas, el crujido de las armaduras de los guardias, el latido de mi propio corazón contra mis costillas como un pájaro tratando de escapar de una jaula. Matrimonio. Con el rey lobo del norte. Con Ulfric de Vargheim. Había oído historias sobre él desde que era niña. Historias susurradas por las niñeras para asustar a las niñas desobedientes. Historias que los soldados contaban alrededor de hogueras con voces ebrias de miedo y cerveza. Decían que había arrancado el corazón de un traidor con sus propias manos, aún latiendo, aún caliente, y lo había alzado para que toda la manada lo viera. Decían que su transformación era tan monstruosa
que los hombres enloquecían solo por presenciarla. Decían que devoraba enemigos vivos, que sus aullidos hacían temblar al propio invierno, que no existía alma detrás de esos ojos de tormenta. Decían que no tenía corazón, y ahora yo sería entregada a él, como un regalo envuelto en seda y desesperación. No puedes estar hablando en serio. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Años de entrenamiento para ocultar el miedo finalmente sirviendo para algo. Me estás vendiendo a una bestia. Estoy garantizando la supervivencia de nuestro reino. Arvid no se alteró. Nunca se alteraba. Los ejércitos de Bargrim podrían aplastarnos en una sola estación de guerra. Esta alianza nos protege. ¿Me protege cómo? ¿Siendo devorada en la noche de bodas? Uno de los consejeros, un hombre gordo con demasiados anillos en los dedos, carraspeó nerviosamente. Alteza, las leyendas sobre el rey Alfa son ciertamente exageradas. ¿Lo son? Me volví hacia él, sintiendo mis ojos arder con algo entre lágrimas y furia. Entonces dígame, consejero, ¿cuántos mensajeros enviamos a Bargrim en los últimos 10 años? ¿Y cuántos volvieron? Silencio. La respuesta flotaba en el aire como humo. De los 7 mensajeros enviados, solo 2 habían regresado. Y uno de ellos nunca más habló después de lo que vio más allá de las montañas del norte. Mi padre levantó la mano, dando por terminada la discusión antes de que comenzara. La decisión está tomada. Eres princesa de Eldvar, Sigrid. Naciste para servir a tu pueblo. Esta es tu servidumbre. Quise gritar. Quise volcar la mesa de mapas, rasgar esas fronteras dibujadas en tinta, quemarlo todo hasta las cenizas. Pero yo era hija de mi padre de una forma que él nunca entendería. Yo sabía elegir mis batallas. Y esa, en ese momento, no podía ganarla. Tragué el fuego en mi garganta y levanté la barbilla, como mi madre me enseñó. Si es un monstruo lo que quieren darme, que así sea. Mi voz no tembló. No permití que temblara. Pero si intenta tragarme entera, descubrirá que tengo huesos difíciles de romper. Salí de la sala del trono antes de que cualquiera pudiera responder. La noche antes de la partida, mi aya más antigua, Helga, me encontró en el jardín de las rosas muertas por el invierno. Tenía cabellos blancos como la nieve y manos arrugadas que conocían cada trenza que yo había usado, cada lágrima que había derramado en secreto. «No tienes que ser fuerte aquí», dijo, sentándose a mi lado en el banco de piedra helada. No conmigo, pero lo necesitaba. Si me rompía ahora, no podría recomponerme a tiempo. «Me están enviando a morir, Helga. Te están enviando a sobrevivir». Ella tomó mi mano, apretándola con una fuerza sorprendente para su edad. «Y lo harás, porque tú eres fuego, muchacha. Siempre lo has sido. El fuego no muere en el frío. El fuego derrite el hielo». Quería creerle. Desesperadamente. Esa noche, mientras las criadas preparaban mis baúles y elegían los vestidos que usaría para encontrar mi destino, me hice una promesa a mí misma. Yo no sería una víctima. Si Ulfric de Bargrim quería una esposa sumisa y silenciosa, estaría muy decepcionado. Si quería una muñeca para exhibir en su salón de bestias, encontraría espinas bajo la seda. Si esperaba que me inclinara, que suplicara, que me apagara para caber en el espacio que él designara para mí, aprendería que las princesas de Eldvar podían ser tan peligrosas como cualquier lobo. Yo no sería solo una ofrenda de paz. Yo sería una declaración de guerra. El viaje hacia el norte duró 6 días que parecieron 6 años. El carruaje real de Eldvar no fue construido para caminos congelados. Cada bache me lanzaba contra las paredes de terciopelo desgastado. Cada ráfaga de viento encontraba rendijas en la madera y me cortaba con dedos de hielo. Los soldados que nos escoltaban se volvían más silenciosos con cada legua que nos acercaba a Bargrim, sus rostros perdiendo color como si el propio norte estuviera succionándoles la vida. En la tercera noche, acampamos en un claro al borde de un bosque que no parecía tener fin. Los pinos eran tan altos que bloqueaban las estrellas, sus ramas cubiertas de nieve como huesos vestidos de mortaja blanca. Estaba casi quedándome dormida cuando comenzaron los aullidos. No eran aullidos de lobos comunes. Yo conocía a los lobos. Los bosques de Eldvar tenían manadas, y había oído sus cantos muchas veces en las noches de invierno. Aquello era diferente, más profundo, más antiguo. Un sonido que parecía provenir no solo de las gargantas de los animales, sino de los propios árboles, de las piedras.
del viento congelado. Los guardias se levantaron, manos en las espadas, ojos desorbitados. «Lobos de Vargheim», susurró uno de ellos, y el miedo en su voz era casi palpable. «Nos están observando». Nadie durmió esa noche. En la cuarta noche, fuimos atacados, no por lobos, por bandidos, hombres desesperados que vieron un carruaje real y pensaron en oro fácil. Mis guardias lucharon, acero contra acero en la oscuridad, y yo observé por la rendija de la cortina, un puñal apretado en la mano, el corazón latiendo a ritmo de guerra. Cuando terminó, 3 bandidos yacían muertos en la nieve. Uno de mis guardias tenía una herida en el brazo que no paraba de sangrar. «Son las tierras del norte», dijo, mientras el curandero vendaba el corte. «Aquí, hasta los hombres se convierten en bestias». No respondí. Solo miré a la oscuridad entre los árboles y me pregunté si los lobos habían presenciado la lucha, si estaban esperando para ver quién sobreviviría. En la mañana del 6º día, vi Vargheim por primera vez. La fortaleza se alzaba en la cima de un acantilado de hielo, como si hubiera sido esculpida directamente de la montaña por manos de gigantes. Torres de piedra oscura perforaban el cielo gris, y el viento aullaba entre ellas con una voz que parecía casi humana, casi viva. Era la cosa más aterradora y más magnífica que jamás había visto. El carruaje subió el camino empinado que conducía a las puertas, y a cada metro sentía que el aire se volvía más pesado, más denso, cargado de algo que no podía nombrar. Poder, quizás. O magia. O simplemente el peso de cientos de ojos lupinos observándonos desde las sombras. Las puertas se abrieron con un gemido de hierro y madera antigua. Y allí estaba él. Ulfric de Vargheim. Esperaba en lo alto de la escalinata de piedra, inmóvil como una estatua esculpida en hielo y sombra. Hombros anchos que bloqueaban la luz tenue del día. Cabello castaño oscuro recogido en una trenza baja. Barba espesa enmarcando un rostro que podría haber sido hermoso si no fuera tan brutal. Una cicatriz profunda le cortaba la mejilla izquierda, tirando ligeramente de la esquina del ojo. Recuerdo de alguna batalla que probablemente yo no quería conocer, pero fueron los ojos los que me atraparon. Gris ceniza, como el cielo antes de una tormenta de nieve, fríos, antiguos, y detrás de toda esa frialdad, algo que yo no esperaba encontrar: cansancio. Bajó los escalones despacio, cada movimiento controlado, depredador, y se detuvo a 2 pasos de mí. De cerca, podía percibir su olor: humo de pino, cuero curtido, acero frío, y algo más, algo salvaje y limpio que hacía que mi piel se erizara de una manera que no podía explicar. No dijo nada durante un largo momento. Solo me estudió con esos ojos de tormenta, como si estuviera tratando de decidir si yo era una amenaza o una decepción. Finalmente, su voz rompió el silencio. Grave, ronca, una voz hecha para dar órdenes y recibir obediencia. Sigrid de Eldvar. No era una pregunta. Ulfric de Vargheim. Mi respuesta salió más firme de lo que me sentía. Vine a cumplir los términos del tratado. Nada más, nada menos. Algo cruzó sus ojos. Sorpresa, quizás. O el fantasma de algo que podría haber sido respeto. «Ya veremos», fue todo lo que dijo. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras sin mirar atrás, claramente esperando que yo lo siguiera. Y mientras subía los escalones de piedra de la fortaleza que ahora sería mi prisión, mi hogar, mi destino, un único pensamiento resonaba en mi mente. Dicen que no tiene corazón. Mañana seré llamada esposa de este hombre. Ya veremos cuál de los dos sangra primero. Vargheim era una tumba de piedra vestida de fortaleza. En los 3 días que siguieron a mi llegada, lo aprendí con cada paso que daba por los pasillos helados. Las paredes eran demasiado gruesas, demasiado oscuras, construidas para soportar siglos de invierno y guerra. Antorchas ardían en soportes de hierro, pero su luz parecía débil, tragada por las sombras que se agarraban a las esquinas como criaturas vivas. Y en cada esquina, ojos me seguían. Los habitantes de Vargheim no eran sutiles en su desconfianza. Las criadas desviaban la mirada cuando yo pasaba. Los guardias tensaban la espalda. Hasta los niños que corrían por los patios interiores se detenían para observarme con una curiosidad que rozaba la hostilidad. La humana del sur, la extranjera, la ofrenda. Oía los susurros, incluso cuando pensaban que yo no podía escuchar. Ella no durará un invierno.
demasiado frágil, demasiado pequeña. El rey debería haber elegido a alguien de nuestra sangre. Tragaba cada palabra como si fueran espinas, dejando que me desgarraran por dentro, alimentando la rabia que yo usaba como armadura. Ulfric me evitaba. O quizás evitar fuera una palabra demasiado fuerte para un hombre que parecía nunca haber aprendido a acercarse a nadie. Aparecía en las comidas en el gran salón, se sentaba a la cabecera de la mesa, comía en silencio y se iba antes de que las velas se derritieran hasta la mitad. Nunca me dirigía la palabra más allá de lo estrictamente necesario. Nunca me tocaba. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, sentía una irritación creciente que no podía explicar. La ceremonia de matrimonio ocurrió en el 5.º día. El gran salón de Bargheim era una caverna de piedra y fuego. Hogueras ardían en cada pared, sus llamas proyectando sombras danzantes sobre las banderas negras bordadas con lobos plateados. Cráneos de bestias antiguas decoraban las columnas, sus cuencas vacías pareciendo observarnos mientras yo caminaba por el pasillo central. No hubo música, no hubo flores, no hubo ninguna de las delicadezas que marcaban los matrimonios en el sur, solo el crepitar del fuego, el silencio pesado de la manada reunida, y Ulfric esperando en el altar de piedra como un dios antiguo aguardando su sacrificio. Vestía de negro, como siempre, pero había detalles que no había notado antes. Runas plateadas bordadas en las mangas, un broche de lobo sujetando la capa, la misma expresión de piedra que parecía esculpida permanentemente en su rostro. El sacerdote era un hombre viejo con ojos que brillaban demasiado en la oscuridad. Murmuró palabras en una lengua que yo no conocía, antigua y gutural, que hizo que mi piel se erizara. «Los juramentos», dijo finalmente en idioma común. Repetí las palabras que había memorizado. Promesas de alianza, de respeto, de unión entre reinos. Palabras vacías que no significaban nada. Ulfric hizo lo mismo, su voz grave transformando cada frase en algo que sonaba más como amenaza que como promesa. Cuando llegó el momento del beso, se inclinó. Sus labios apenas tocaron los míos. Un roce de piel contra piel, frío y rápido, que duró menos que un latido del corazón. Pero aún así, incluso en ese contacto mínimo, sentí algo, un calor inesperado, una corriente eléctrica que bajó por mi columna. Luego se apartó, y el momento se fue. La manada aulló. El sonido llenó el salón como una ola, decenas de voces alzándose al unísono, reverberando por las paredes de piedra hasta que pude sentirlo vibrando en mis huesos. No era un sonido de celebración, era algo más primitivo, más antiguo, un reconocimiento quizás, o una advertencia. Y así, en menos de una hora, me convertí en esposa del rey Alfa más temido de los reinos. La noche de bodas fue una mentira silenciosa. La habitación real era enorme, dominada por una cama cubierta de pieles que podría albergar a 6 personas. Antorchas bajas proyectaban una luz dorada sobre las paredes de piedra, y el fuego en la chimenea crepitaba suavemente, llenando el aire con olor a pino quemado. Yo estaba sentada en el borde de la cama, aún vestida con mi vestido de novia, cuando Ulfric entró. Cerró la puerta tras de sí y me miró durante un largo momento. No podía leer su expresión. Nunca podía. «Estás temblando», dijo. No era una pregunta. Era una observación, fría y clínica, como si estuviera catalogando los síntomas de una enfermedad. Hace frío. Mentira. La habitación era el lugar más cálido que había encontrado en Bargheim. Ulfric no se movió. Sus ojos grises me estudiaron con esa intensidad lupina que yo comenzaba a reconocer, como si pudiera ver a través de mi piel, a través de mis mentiras, hasta el miedo que intentaba ocultar. «No voy a tocarte». Las palabras me tomaron por sorpresa. «¿Qué? ¿Me oíste?» Comenzó a quitarse el broche de la capa, los movimientos precisos, controlados. «Este matrimonio es una alianza política. Nada más. No te tocaré sin tu palabra expresa». Algo se soltó en mi pecho. «Alivio», me dije a mí misma. Era alivio. ¿Y si nunca doy esa palabra? Un fantasma de algo cruzó sus ojos. Casi podría haber sido humor, si creyera que él fuera capaz de tal cosa. Entonces tendremos un matrimonio muy silencioso. Caminó hasta un sillón cerca de la chimenea. Se quitó las botas y se acomodó allí,
claramente pretendiendo pasar la noche lejos de la cama. Debería haberme quedado en silencio. Debería haber aceptado la victoria y dormido. En cambio, mi lengua me traicionó de nuevo. ¿Por qué estás haciendo esto? Ulfric no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz era baja, casi perdida en el crepitar del fuego. ¿Por qué no elegiste estar aquí? Y yo no soy el monstruo que dicen las leyendas. Cerró los ojos antes de que yo pudiera responder, y el silencio se instaló entre nosotros como un tercer habitante de la habitación. Me acosté sobre las pieles, mirando el techo de piedra, y me pregunté si acababa de descubrir la primera grieta en la armadura del rey lobo. En los días siguientes, comencé a explorar mi prisión. Vargheim era más grande de lo que parecía desde fuera, un laberinto de pasillos, escaleras y patios interiores que parecían haber sido construidos por generaciones diferentes, cada una añadiendo su propia capa al castillo como anillos en un árbol antiguo. Fue en uno de esos pasillos que encontré a Yrsa. Era una mujer de quizás 60 años, con cabellos grises recogidos en trenzas elaboradas y ojos de un azul tan pálido que parecían casi blancos. Sus manos estaban manchadas de hierbas y desprendía un olor a lavanda y algo metálico que no podía identificar. «La novia del sur», dijo, evaluándome sin ninguna pretensión de sutileza. «Pareces perdida. Estoy explorando. Estás huyendo». No era una acusación, solo una observación. «Ven, te mostraré algo que vale la pena ver». Debería haberme negado. En cambio, la seguí. Yrsa me llevó hasta los patios de entrenamiento, un área abierta rodeada por muros altos donde los guerreros practicaban con espadas y lanzas. Pero no fueron los guerreros lo que llamó mi atención, fueron los lobos. Estaban por todas partes. Lobos enormes, más grandes que cualquier animal que yo hubiera visto, con pelajes que variaban del blanco puro al negro absoluto. Algunos dormían bajo el sol débil del invierno. Otros jugaban con niños que reían sin miedo, tirando de orejas y montando en lomos peludos. ¿No atacan? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Yrsa rió, un sonido ronco y cálido. ¿Por qué atacarían? Los niños son sus cachorros también. No lo entendí. No en ese momento. Pero comencé a notar cosas. Los guardias que patrullaban los pasillos tenían ojos que brillaban demasiado cuando las antorchas oscilaban. Los guerreros en el patio se movían con una rapidez que no parecía natural, sus reflejos afilados más allá de lo humanamente posible. Y a veces, tarde en la noche, oía aullidos que parecían venir de dentro de las murallas, no de fuera. «Yrsa», pregunté una tarde, mientras ella me enseñaba sobre las hierbas usadas en la cocina del norte, «¿qué es exactamente la manada?» Me miró durante un largo momento, algo calculado en sus ojos pálidos. «Aún no estás lista para esa respuesta, muchacha, pero pronto lo estarás». La respuesta debería haberme frustrado. En cambio, me asustó, porque estaba empezando a sospechar que Vargheim guardaba secretos mucho mayores que los matrimonios políticos. Descubrí la primera verdad sobre Ulfric por accidente. Era de noche, quizás una semana después de la boda. No podía dormir. El silencio de la habitación me sofocaba. Así que decidí caminar por los pasillos como había hecho tantas veces. Unas voces me hicieron detenerme cerca de una puerta entreabierta. Una de ellas era la de Ulfric, grave y baja. La otra era joven, quebrada por sollozos. Espié por la rendija. Un guerrero joven, quizás de 17 o 18 años, estaba de rodillas en el suelo de un pequeño salón. Sus manos cubrían su rostro, sus hombros sacudiéndose con llanto silencioso. Y Ulfric, el rey alfa más temido de los reinos, el monstruo sin corazón, estaba arrodillado a su lado. La mano de Ulfric reposaba en el hombro del chico, el toque gentil, casi paternal. «El dolor no se irá», dijo Ulfric, su voz tan suave que apenas podía oírla. «Pero aprenderás a llevarlo, y no lo llevarás solo. La manada está aquí». El chico dijo algo que no pude entender, y Ulfric respondió en voz aún más baja, palabras que sonaban más a consuelo que a orden. Retrocedí antes de que me vieran. Mi corazón latía de una forma extraña mientras volvía a la habitación, algo cálido y confuso extendiéndose por mi pecho. Los monstruos no consolaban a soldados que lloraban. Los monstruos no se arrodillaban junto a chicos rotos y prometían que no estarían solos.
Yo había venido a Bargerheim preparada para encontrar una bestia. Y por primera vez, me pregunté si, bajo toda aquella armadura de hielo y leyenda, existía un hombre que el mundo se había negado a conocer. 2 semanas en Bargerheim, y me estaba sofocando. No era el frío, aunque él se infiltraba en cada rendija del castillo como un invasor paciente. No era la soledad, aunque las noches en la habitación silenciosa pesaban como piedras sobre mi pecho. Era la inutilidad. La sensación de ser un adorno de carne y hueso en una fortaleza que no me necesitaba. Yo era una princesa sin reino, una esposa sin marido, una mujer sin propósito. Y eso me carcomía más que cualquier desprecio. La decisión llegó en una mañana gris, mientras observaba a los guerreros entrenar desde lo alto de un balcón. Sus movimientos eran brutales y precisos, espadas cantando en el aire helado, escudos vibrando con cada impacto. Thorvald, el beta de Ulfric, comandaba los ejercicios con gritos cortos y risas ásperas. Bajé antes de que pudiera cambiar de idea. El patio se quedó en silencio cuando entré. Decenas de ojos se volvieron hacia mí, algunos curiosos, otros hostiles, todos sorprendidos. Una mujer humana, la novia extranjera del sur, caminando entre guerreros como si perteneciera allí. Thorvald se acercó, cruzando los brazos sobre su masivo pecho. Era casi tan grande como Ulfric, con tatuajes tribales subiendo por su cuello, y una barba rojiza que parecía haber sido recortada con un cuchillo romo. ¿Está perdida mi señora? Había burla en su voz, no malicia, pero algo cercano, el tipo de provocación que los hombres usaban para probar límites. Yo no había venido para ser probada. Quiero entrenar. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua estancada. Por un segundo, nadie se movió. Luego, alguien rió, una risa baja, luego otra, hasta que el patio entero pareció vibrar con un humor cruel que me hizo apretar los puños. Thorvald levantó una ceja. ¿Entrenar? ¿Para qué? Para no morir esperando que un hombre me proteja. Mi voz cortó las risas, afilada como la hoja que pretendía empuñar. Si la guerra llega a las murallas, pretendo sangrar luchando, no escondiéndome. El silencio volvió, pero diferente ahora. Cargado. Thorvald me estudió con ojos que brillaban de una manera extraña a la luz tenue. Ya había notado eso en los demás, ese brillo que no parecía totalmente humano, pero nunca tan de cerca. La señorita del sur quiere jugar a la guerra, dijo finalmente, con una sonrisa torcida en los labios. ¿Y qué le hace pensar que sobreviviría al primer golpe? Intente darme uno y descúbralo. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Maldita lengua. Maldito orgullo. La sonrisa de Thorvald desapareció. Dio un paso hacia mí, y algo en el aire cambió. Una presión, una tensión, como la electricidad antes de una tormenta. Thorvald. La voz cortó el patio como un trueno. Ulfric emergió de las sombras del pasillo lateral, caminando hacia nosotros con esa gracia depredadora que yo comenzaba a reconocer. Sus ojos grises pasaron por mí, luego por el beta, leyendo la situación en una sola mirada. Mi rey. Thorvald inclinó la cabeza. Su esposa desea entrenar con los guerreros. Esperé la negativa. La orden de volver a mis aposentos, de comportarme como una dama debería, de dejar de avergonzarlo con esas tonterías. En cambio, Ulfric me miró. Realmente me miró, como si estuviera viendo algo por primera vez. Algo que quizás no esperaba encontrar. Si vas a luchar, dijo, la voz baja como el gruñido de un animal, lo harás bien, yo te entrenaré. El silencio que siguió fue absoluto. Los entrenamientos comenzaron esa misma tarde. Ulfric no era un profesor gentil. No había elogios vacíos, incentivos delicados o pausas para el descanso. Me empujaba con la misma impiedad con la que empujaba a sus guerreros, esperando que yo siguiera el ritmo o me quebrara. Caí más veces de las que podía contar en esos primeros días. La nieve del patio se convirtió en mi íntima enemiga, siempre lista para recibir mi cuerpo cuando mis piernas cedían. Mis manos se ampollaron. Las ampollas estallaron y se volvieron a formar, la espada de madera pesando más a cada hora. Mis músculos gritaban en protesta cada vez que intentaba levantarme, pero me levantaba, siempre me levantaba. Algo cambió en la tercera semana de entrenamiento. Acababa de caer por 5ª vez esa mañana. El barro de la nieve derretida manchando mi túnica, el aire escapando de mis pulmones en una nube blanca de frustración.
Ulfric estaba de pie sobre mí, la espada de madera aún levantada, esperando, siempre esperando. Extendí la mano para apoyarme en el suelo, y él hizo algo que nunca había hecho antes. Me ofreció la suya. Dudé por un segundo. Luego la acepté. El contacto fue como tocar fuego helado. Su mano era áspera, cubierta de callos, mucho más grande que la mía, e irradiaba un calor que parecía imposible en el aire congelante. Cuando me levantó, nuestros cuerpos quedaron demasiado cerca por un momento, lo suficientemente cerca para que yo sintiera su olor, humo de pino y algo salvaje que hacía que mi piel se erizara. Nuestros ojos se encontraron, y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos grises que no era hielo. Era brasa, ardiendo bajo, escondida, pero presente. Luego se apartó. «Tu guardia sigue muy baja», dijo, la voz ronca. De nuevo. Esa noche no pude dormir. No por el frío o la soledad, sino por el fantasma de aquel toque ardiendo en mi palma como una marca invisible. El ataque llegó una semana después, cuando la luna estaba llena y las sombras parecían más densas de lo normal. Yo estaba en los establos, cepillando uno de los caballos que habían venido conmigo de Elvar, cuando los primeros aullidos rasgaron la noche. No eran los aullidos que había aprendido a reconocer, los cantos de la manada que resonaban por las torres al anochecer. Estos eran diferentes, agresivos, hambrientos, equivocados. Gritos estallaron desde fuera de las murallas. Corrí antes de pensar, ignorando la voz en mi cabeza que gritaba que me escondiera. Los pasillos del castillo eran un caos de guerreros corriendo, órdenes ladradas en una lengua que yo aún no dominaba, y ese olor metálico a sangre que conocía de Eldvar. Encontré un lugar para observar en las murallas superiores, escondida en las sombras de una torre de vigía. Y entonces vi. Lobos enormes, más grandes que cualquier animal natural, saltaron sobre las criaturas que atacaban las puertas. Pelajes de plata, negro y gris borrosos por la velocidad, colmillos reluciendo a la luz de las antorchas. Pero no fueron los lobos defensores los que congelaron mi sangre. Fue la transformación. Thorvald estaba en el centro del combate. Lo vi por un segundo como hombre. Al segundo siguiente, su cuerpo se dobló, huesos crujiendo en una sinfonía grotesca, piel cediendo al pelo, rostro alargándose en hocico. Donde había un guerrero, surgió una bestia colosal de pelo rojizo, que avanzó sobre el enemigo con una furia que hizo temblar mis piernas. Y entonces Ulfric entró en la batalla. Su transformación fue diferente, más lenta, más controlada. Como si se estuviera desnudando de una forma y vistiéndose de otra con la misma naturalidad de quien se cambia de ropa. Su lobo era el más grande de todos. Pelaje gris plateado que parecía capturar la propia luz de la luna. Ojos que brillaban como relámpagos en una tormenta de nieve. Era magnífico. Era aterrador. Era la cosa más imposible que jamás había visto. La batalla terminó rápido. Los atacantes huyeron a las sombras del bosque, dejando cuerpos detrás. Los lobos de Bargheim aullaron en victoria, y el sonido vibró en mis huesos como un segundo corazón. Bajé de las murallas con las piernas temblorosas y el mundo reescrito en mi mente. Ulfric me encontró antes de que llegara a la habitación. Estaba en forma humana de nuevo, vestido solo con pantalones de cuero, el pecho desnudo manchado de algo que podría ser sangre o barro. La cicatriz en su rostro parecía más profunda a la luz tenue de las antorchas, más brutal, y sus ojos aún llevaban vestigios de aquel brillo plateado. «¿Viste?» No era una pregunta. «Vi». No se movió. No intentó explicar o justificarse. Solo esperó, como un reo aguardando sentencia. Debería haber sentido miedo, terror, repulsa. En cambio, sentí una calma extraña extendiéndose por mi pecho, como si una pieza que no sabía que faltaba finalmente encontrara su lugar. ¿Por qué no me lo contaron? Porque Eldvar prefiere fingir que no lo sabe. Su voz era cansada, antigua. Es más fácil negociar con monstruos cuando puedes convencerte de que no son reales. ¿Y ustedes lo son? ¿Monstruos? Algo cruzó sus ojos. Dolor, quizás. O algo más viejo que el dolor. Algunos de nosotros. A veces. El silencio se extendió entre nosotros, pesado de preguntas no formuladas y respuestas no dadas. Debería haberme ido.
Debería haberme encerrado en la habitación y procesado todo lo que había descubierto. En cambio pregunté, «La cicatriz, ¿cómo la obtuviste?» Ulfric se quedó inmóvil por un largo momento. Cuando habló, su voz era tan baja que tuve que acercarme para oírla. Hakon, el alfa del clan gris. Atacó Vargheim hace 12 años, cuando mi padre aún era rey. Una pausa. Mató a mis padres, a mi hermana. Dejó esa marca para que yo recordara que él podría haberme matado también. Pero eligió no hacerlo. Mi corazón se encogió de una forma que no esperaba. ¿Por qué eligió? Porque la muerte sería un final. Sus ojos encontraron los míos, y por primera vez vi al hombre detrás de la bestia. El chico que lo había perdido todo. El rey que cargaba el peso de fantasmas en cada paso. Y él quería que yo viviera con el recuerdo, con la culpa, con la certeza de que yo no fui lo suficientemente fuerte para protegerlos. No pensé. Simplemente levanté la mano y toqué su cicatriz. Ulfric se quedó absolutamente inmóvil bajo mi toque. Sentí el músculo de su mandíbula contraerse, la piel caliente a pesar del aire helado, la textura irregular del tejido cicatrizado bajo mis dedos. «Eras un niño», dije. «No fue tu culpa». Él no respondió, pero algo en sus ojos cambió. Se derritió, como el hielo expuesto al primer sol de primavera. Nos quedamos así por un momento que pareció durar una eternidad. Mi mano en su rostro, sus ojos en los míos, el aire entre nosotros cargado de algo que yo no tenía nombre para describir. Entonces un grito resonó desde el patio. Un mensajero, la voz urgente trayendo noticias de más ataques en las fronteras. Ulfric se apartó. «Tengo que irme». Asentí, incapaz de encontrar palabras. Ya estaba dándose la vuelta cuando se detuvo, mirándome por encima del hombro. «Mañana, al anochecer, continuaremos tu entrenamiento». No era una pregunta, pero había algo diferente en la forma en que lo dijo, algo que sonaba casi como una petición. «Estaré allí», respondí. Y cuando él desapareció en las sombras del pasillo, me di cuenta de que mi mano todavía hormigueaba donde había tocado su piel, como si hubiera sido marcada por algo invisible, algo que no estaba segura de querer borrar. El solsticio de invierno llegó a Vargheim como una ola de preparativos frenéticos que transformaron la fortaleza helada en algo casi irreconocible. Me desperté esa mañana con el sonido de cantos que nunca había oído antes. Voces femeninas entrelazadas en armonías antiguas, resonando por los pasillos de piedra como si las propias paredes estuvieran respirando música. El olor a hierbas quemándose se filtraba por debajo de la puerta, y cuando salí de la habitación, encontré a criadas corriendo en todas direcciones, los brazos cargados de guirnaldas de pino, velas rojas y telas bordadas con runas plateadas. Yrsa me interceptó antes de que pudiera entender el caos. «Ven», dijo, agarrando mi brazo con esa fuerza sorprendente que yo ya conocía. «Tenemos mucho que hacer y poco tiempo». «¿Qué está pasando?» «Solsticio». Me tiró pasillo adentro, esquivando a sirvientes y guerreros con la facilidad de quien conocía cada piedra de aquel castillo. La noche más larga del año. La noche en que la manada se reúne para recordar quiénes somos y de dónde venimos. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Yrsa se detuvo, dándose la vuelta para mirarme con esos ojos pálidos que parecían ver a través de mi piel. «Todo, muchacha. Ahora eres la esposa del alfa. El pueblo necesita verte, necesita conocerte, necesita decidir si eres una de nosotros o solo otra extranjera de paso». Las palabras deberían haberme irritado. En cambio, sentí algo encenderse en mi pecho, algo que se parecía peligrosamente a la determinación. «Entonces enséñame», dije. «Enséñame a ser una de ustedes». La sonrisa de Yrsa fue la primera cosa verdaderamente cálida que había recibido en Vargheim. Las horas siguientes fueron un torbellino de rituales que apenas podía seguir. Yrsa me llevó a los baños de hierbas, tinas humeantes llenas de agua calentada con lavanda, romero y algo amargo que ella llamaba sangre de invierno. Permanecí sumergida hasta que mi piel hormigueó, hasta que el frío que parecía haberse instalado permanentemente en mis huesos finalmente cedió a un calor que venía de dentro. Luego vino la ropa, no los vestidos de seda que había traído de Eldvar. Yrsa trajo algo diferente, un vestido largo de lana teñida de azul oscuro, casi negro, bordado con hilos plateados que formaban patrones de lobos corriendo a lo largo del dobladillo y las mangas. Un cinturón de cuero trenzado,
botas forradas de piel que subían hasta las rodillas. «Vístete», ordenó Yrsa. «Hoy no eres una princesa del sur. Hoy eres una mujer de Bargheim». Cuando me miré en el espejo de bronce pulido, casi no me reconocí. Todavía era yo. Los mismos cabellos color cobre oscuro, ahora trenzados en un estilo que Yrsa me había enseñado, entrelazados con cintas de cuero y pequeñas cuentas de plata. Los mismos ojos verde profundo, pero había algo diferente en la forma en que me llevaba, algo más firme, más presente. Por primera vez desde que había llegado, no parecía una prisionera. Parecía alguien que pertenecía allí. El gran salón estaba irreconocible cuando bajé. Guirnaldas de pino decoraban cada viga del techo, entrelazadas con cintas rojas y doradas que captaban la luz de los cientos de velas esparcidas por el espacio. Las chimeneas rugían con llamas altas, proyectando un calor casi sofocante que contrastaba con el frío del mundo exterior. Mesas largas rebosaban de comida, jarras de hidromiel, platos de carne asada y panes oscuros que olían a especias desconocidas. Y había gente, más gente de la que había visto reunida desde la boda. Guerreros y sus familias. Ancianos con cabellos blancos y ojos que brillaban demasiado. Niños corriendo entre las piernas de los adultos, perseguidos por lobos jóvenes que parecían tan animados como ellos. Mujeres con vestidos similares al mío, algunas humanas, otras con esa cualidad indefinible que yo estaba aprendiendo a reconocer como lupina. Todos se detuvieron cuando entré. El silencio duró solo un momento. Luego alguien golpeó una jarra en la mesa, y otro hizo lo mismo, hasta que el salón entero pareció vibrar con un ritmo que parecía casi un saludo. Yrsa apareció a mi lado, con una sonrisa en los labios. «Están curiosos», susurró. «Muéstrales quién eres». Caminé por el salón con la cabeza alta, como mi madre me había enseñado. Me detuve para saludar a mujeres cuyos nombres aún estaba aprendiendo. Me agaché para hablar con niños de ojos muy abiertos. Acepté un cáliz de hidromiel de un guerrero que me había observado con desconfianza en las primeras semanas. En algún momento me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa verdadera, no la máscara pulida que había usado en Eldvar. «Nuestra dama del sur», dijo una mujer mayor, sosteniendo mi mano con firmeza. «Tienes fuego en los ojos. Eso es bueno. El norte necesita fuego». No sabía qué responder, pero algo cálido se expandió en mi pecho al escuchar esas palabras. La música comenzó cuando la noche alcanzó su punto más oscuro. Tambores profundos marcaban un ritmo que yo podía sentir en mis huesos. Flautas tejían melodías que subían y bajaban como el viento en las torres. Y las voces, esas voces antiguas que había oído por la mañana, se alzaban en canciones que no necesitaban traducción. Eran canciones de supervivencia, de pérdida, de renovación. Estaba parada cerca de una de las chimeneas, absorbiéndolo todo, cuando sentí su presencia antes de verlo. Ulfric atravesó el salón como una tormenta contenida, la multitud abriéndose a su paso como olas ante un barco. Vestía de negro, como siempre, pero había detalles que no había notado antes. Runas bordadas en plata, un torque de bronce en el cuello. Cabello oscuro suelto por primera vez, cayendo sobre sus anchos hombros como sombras vivas. Era devastadoramente hermoso de una forma que me había negado a admitir hasta ese momento. Se detuvo frente a mí. Sus ojos grises recorrieron mi rostro, mi vestido, las trenzas en mi cabello, con una intensidad que hizo que mi piel ardiera. «Estás diferente», dijo. «Yrsa me enseñó. No es eso». Inclinó la cabeza, estudiándome como si intentara resolver un enigma. «Es algo más». No sabía qué decir. Por primera vez desde que nos habíamos conocido, las palabras se me escapaban. La música cambió. Los tambores se hicieron más lentos, más profundos. Las flautas se silenciaron, dejando solo el ritmo primordial que parecía pulsar como un corazón gigante. Ulfric extendió la mano. «Baila conmigo». No era una petición, pero tampoco era una orden. Era algo intermedio, algo que yo no tenía nombre para describir. Acepté. La danza de Bargheim no era como las danzas de Eldvar. No había pasos ensayados, reverencias delicadas o distancia respetuosa entre los compañeros. Esta danza era algo más antiguo, más visceral, hombre y mujer enfrentándose como guerreros antes de una batalla, como iguales midiendo fuerzas. Ulfric sostuvo mi mano, luego mi cintura,
tirando de mí cerca de una forma que hizo que mi corazón se disparara. Nos movíamos en círculos lentos, ojos fijos, respiraciones cada vez más cercanas. Yo podía sentir el calor irradiando de su cuerpo a través de las capas de tela, el olor a humo y lobo que había aprendido a asociar solo con él. La música se aceleró, me hizo girar, me tiró de vuelta, una mano subiendo para descansar entre mis omóplatos. Mis dedos encontraron su nuca, sintiendo los mechones de cabello contra la piel. Por un momento, éramos solo nosotros dos. El salón desapareció, la música desapareció. El mundo entero se redujo al espacio mínimo entre nuestros cuerpos. Entonces la música se detuvo. Nos quedamos inmóviles, jadeando, ojos aún fijos. Yo podía ver mi reflejo en sus ojos grises. Podía sentir su corazón latiendo casi tan rápido como el mío. Él se apartó primero. «Ven conmigo». Me guió fuera del salón, a través de pasillos que yo aún no conocía, hasta un balcón que se abría a la noche. El frío me golpeó como una bofetada, pero apenas lo sentí. La nieve caía suavemente, copos blancos danzando en el aire oscuro, y la luna brillaba llena y plateada sobre nosotros. Ulfric se giró para mirarme. Había algo diferente en su rostro. La armadura de hielo que siempre usaba parecía agrietada, dejando escapar fragmentos del hombre debajo. «Tengo algo para ti». Sacó algo del bolsillo de su túnica. Un amuleto de obsidiana negra, pulido hasta brillar, con una runa antigua tallada en su superficie. Colgaba de una cadena de plata fina que captaba la luz de la luna. «La runa negra», susurré, reconociendo el símbolo de las historias que Yrsa había contado. «La protección de mi linaje». Ulfric sostuvo el amuleto entre nosotros, su voz más baja de lo que yo ya había oído. «Fue de mi padre, de mi madre antes que él, dada solo a aquella que el alfa elige para caminar a su lado». Mi corazón se detuvo. «Ulfric, mientras uses esto, la manada te reconocerá como aquello que yo defiendo con mi vida». Hizo una pausa, sus ojos grises buscando los míos con una vulnerabilidad que yo no esperaba. «No tienes que aceptarlo. No tiene que significar nada más de lo que tú quieras que signifique, pero quería que tuvieras esto». Levanté la mano despacio, tocando el amuleto. Estaba caliente, pulsando con algo que parecía casi vivo. «¿Por qué yo?». La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. Ulfric se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era ronca, rota en los bordes. «Porque fuiste la primera persona en 12 años en tocar mi cicatriz sin lástima. Porque exigiste una espada en lugar de protección. Porque me miras y no ves solo al monstruo que las leyendas crearon». Una pausa. «Porque olvidé lo que era no estar solo. Y tú me lo recordaste». El aire entre nosotros parecía sólido, cargado de posibilidades que yo no tenía valor para nombrar. Extendí la mano y tomé el amuleto. «Póntelo». Ulfric se acercó. Sus dedos rozaron mi nuca mientras cerraba la cadena, el toque enviando escalofríos por mi columna. La runa negra descansó sobre mi pecho, justo encima del corazón, irradiando un calor suave que parecía fusionarse con mi piel. Cuando levanté los ojos, su rostro estaba a centímetros del mío. Nos quedamos así, suspendidos en el momento, mientras la nieve caía a nuestro alrededor y el mundo esperaba. Yo me moví primero. Mis labios encontraron los suyos como la colisión de dos tormentas. El beso no fue gentil, no fue delicado, fue urgente y desesperado, años de soledad y muros derrumbándose en un único punto de contacto. Sus manos sostuvieron mi rostro, mi cuello, mi cintura, tirando de mí más cerca como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Mis manos encontraron su cabello, sus hombros, la piel caliente donde el cuello se encontraba con la mandíbula. Podía sentir su calor envolviéndome, el olor a bosque y fuego llenando mis sentidos, el sabor a hidromiel y algo salvaje en su lengua. Cuando nos separamos, ambos jadeando, sus ojos tenían ese brillo plateado que yo sabía que significaba que el lobo estaba cerca de la superficie. Sigrid. Mi nombre en su voz sonó como una oración. Iba a responder. Iba a decir algo, cualquier cosa, para hacer que ese momento durara. Pero entonces, pasos apresurados rompieron el silencio. Un mensajero apareció en la entrada del balcón, el rostro pálido y asustado. «Mi rey, noticias urgentes de la frontera. 3 aldeas atacadas por lobos grises. La marca de Hakon.
El nombre cayó entre nosotros como una cuchilla de hielo. Vi la transformación ocurrir en tiempo real. La vulnerabilidad desapareció de los ojos de Ulfric, reemplazada por la armadura de rey y alfa. Sus hombros se tensaron. Su mandíbula se trabó. «Reúne al consejo», ordenó. «Partiremos al amanecer». El mensajero desapareció tan rápido como había llegado. Ulfric se giró hacia mí, la guerra ya visible en su rostro. «Tengo que irme», asentí, incapaz de hablar. Él dudó por un momento, como si quisiera decir algo más. Luego levantó la mano y tocó mi rostro, un gesto tan suave que parecía imposible venir del mismo hombre que yo había visto transformarse en bestia. «Cuando vuelva», dijo, «tendremos tiempo». Luego se fue, engullido por las sombras del pasillo, dejando solo el fantasma de su calor y la promesa de un futuro que yo no sabía si existiría. Me quedé sola en el balcón, la nieve cayendo a mi alrededor, la runa negra pulsando caliente contra mi pecho. Y por primera vez desde que había llegado a Vargheim, tuve miedo de perder algo que ni siquiera sabía que tenía. Los días siguientes a la partida de Ulfric fueron los más largos de mi vida. Vargheim quedó extrañamente silenciosa sin él, como si la propia fortaleza estuviera conteniendo la respiración. Los pasillos parecían más fríos, las sombras más densas, e incluso los aullidos nocturnos de la manada sonaban diferentes, más melancólicos, más distantes. Yo me negaba a ser solo la esposa que esperaba. En la primera mañana después de la partida, bajé a los patios de entrenamiento antes del amanecer. Los guerreros que se habían quedado para proteger la fortaleza me miraron con sorpresa. Luego, con algo que parecía respeto renuente, cuando levanté una espada de entrenamiento y comencé a practicar los movimientos que Ulfric me había enseñado. En la segunda mañana, Yrsa me encontró organizando suministros para las familias de las aldeas atacadas. «No tienes que hacer esto», dijo, observando mientras yo separaba mantas y provisiones. «Hay sirvientes para este trabajo. Necesito hacer algo». Mis manos no paraban de moverse, demasiado ocupadas para temblar. «O voy a enloquecer». Yrsa no respondió. Solo sonrió de esa forma enigmática que yo estaba empezando a conocer, y se unió a mí en el trabajo. En el tercer día, llegaron las primeras familias refugiadas, mujeres con niños en brazos y ojos vacíos de quienes habían perdido todo, hombres heridos que apenas podían caminar, ancianos que cargaban en sus hombros el peso de generaciones destruidas en una sola noche. Yo los recibí en las puertas. No sé de dónde vino la fuerza. Quizás de la desesperación de sentirme útil. Quizás del recuerdo de mi madre recibiendo refugiados de guerra en Eldvar, años atrás, con esa dignidad inquebrantable que yo siempre había admirado. O quizás era algo nuevo, algo que Vargheim había plantado en mí sin que me diera cuenta. Distribuí mantas. Organicé alojamientos. Me senté con niños asustados y les conté historias del sur para distraerlos del horror que habían presenciado. Aprendí nombres, rostros, tragedias personales que se acumulaban como nieve en una tormenta. La dama del sur. Oí a una mujer susurrar a otra mientras yo pasaba. Ella no es lo que yo esperaba. No sé qué esperaba ella, pero yo sabía en quién me estaba convirtiendo. En el quinto día, el mensajero llegó. Yo estaba en el gran salón, organizando las listas de suministros con Yrsa, cuando las puertas se abrieron con un estruendo. El guerrero que entró se tambaleaba, apoyado en otros dos, el rostro cubierto de sangre seca y los ojos vidriosos de agotamiento. El silencio que siguió fue absoluto. El valle de las cenizas, jadeó, cayendo de rodillas ante mí. Hakon armó una emboscada, niebla densa, lobos grises por todos lados. Una pausa para respirar, cada palabra pareciendo costarle la vida. El rey cayó. El mundo se detuvo. Oí las palabras, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Cayó. El rey cayó. Ulfric cayó. ¿Qué quieres decir con que cayó? Mi voz salió extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. Luchó como 10 guerreros. Mató a decenas de ellos. Pero eran muchos. Y la niebla. El mensajero sacudió la cabeza, lágrimas cortando los rastros de sangre en su rostro. Lo vimos caer. No encontramos el cuerpo. No encontramos el cuerpo. La frase resonó en mi mente como una campana de funeral. A mi alrededor, el caos explotó. Consejeros gritaban órdenes. Guerreros corrían.
Mujeres lloraban, pero yo no podía moverme. No podía respirar. La runa negra en mi pecho ardía como una brasa viva, pulsando a un ritmo frenético que parecía decir algo que yo no podía entender. Yrsa apareció a mi lado, sosteniendo mi brazo. Sigrid, Sigrid, mírame. Forcé mis ojos a enfocarse en su rostro. Él dejó algo para ti. Ella presionó un sobre en mis manos. Pidió que lo entregara si él no regresaba. La carta. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrirla. La caligrafía de Ulfric era sorprendentemente elegante, cada letra formada con cuidado, como si le hubiera tomado horas elegir las palabras adecuadas. Comencé a leer, y cada frase abría un agujero más grande en mi pecho. Sigrid, si estás leyendo esto, significa que no regresé. No sé si eso te alivia o te entristece, y esa incertidumbre me ha perseguido más de lo que debería desde el momento en que cruzaste las puertas de Vargheim. Llegaste como ofrenda de paz, una moneda de cambio en un juego político que yo despreciaba. Yo esperaba una princesa frágil, moldeada para agradar, fácil de ignorar. En cambio, encontré fuego, encontré desafío. Encontré a la primera persona en 12 años que me miró y vio algo más allá del monstruo. Cuando tocaste mi cicatriz aquella noche, algo se rompió dentro de mí. O quizás se arregló. Aún no sé cuál de las dos. Debería haberte dicho esto antes. Debería haber encontrado las palabras mientras aún había tiempo. Pero soy un cobarde en todo lo que no involucra la guerra. Y tuve miedo. Miedo de admitir que te habías vuelto importante. Miedo de perderte como perdí a todos los demás. La runa negra no fue solo un gesto político. Fue la única forma que yo conocía de decir lo que mi boca no podía formar. Eres la luna que Vargheim merece, que yo nunca merecí. Cuida de la manada. Cuida de ti misma. Y si puedes, no me odies por haber sido demasiado débil para volver. Ulfric. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera contenerlas. Resbalaron por mi rostro, manchando el papel, emborronando las palabras que yo ya había memorizado. Un sollozo escapó de mi garganta, luego otro, hasta que estaba llorando de una forma que no lloraba desde que era niña. Me había amado. Aquel hombre de hielo y silencio, que todos decían no tenía corazón, había guardado el suyo tan cuidadosamente que nadie podía verlo. Y él me había dado pedazos de él en cada gesto que yo había sido demasiado ciega para reconocer. Y ahora estaba muerto. La runa ardió más fuerte contra mi pecho. Miré hacia abajo, viendo el brillo a través de la tela de mi vestido. El amuleto pulsaba con una luz propia, un calor que parecía casi vivo, casi consciente. No era un calor de luto. Era un calor de llamada. Levanté la cabeza, las lágrimas aún escurriendo, pero algo nuevo formándose detrás de ellas. Algo duro, algo determinado. Él está vivo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Yrsa me miró con sorpresa. Sigrid, el mensajero dijo. El mensajero no encontró el cuerpo. Cerré la mano sobre la runa, sintiendo su pulsación como un segundo corazón. Esto no está frío, está ardiendo. Él me dijo que se calentaría cuando estuviera en peligro, no cuando estuviera muerto. Miré alrededor del salón, viendo los rostros devastados de los consejeros, de los guerreros, de las familias que acababan de perder a su rey, viendo el caos que amenazaba con engullir todo lo que Vargheim representaba. Y entonces vi a Thorvald. El beta estaba apoyado en una columna, con los brazos cruzados, observándolo todo con esos ojos que brillaban demasiado. Cuando nuestras miradas se encontraron, algo pasó entre nosotros. Reconocimiento quizás, o desafío. El consejo necesita reunirse, dijo uno de los ancianos, la voz temblorosa. Necesitamos discutir la sucesión, elegir un nuevo alfa. No, la palabra cortó el salón como una cuchilla. Todos se giraron para mirarme. No sabía de dónde vino el valor. Quizás de la carta aún apretada en mi mano. Quizás de la runa ardiendo sobre mi corazón, o quizás de aquella parte de mí que siempre se había negado a ser solo una pieza en el tablero de otra persona. Caminé hasta el centro del salón, cada paso resonando en el silencio. Pueden elegir a otro rey, dije, mi voz resonando como nunca había oído antes. Pueden debatir y votar, y fingir que la manada no está destrozada mientras el cuerpo del verdadero alfa se pudre en algún valle olvidado. Hice una pausa, dejando que las palabras penetraran.
o pueden escucharme. El anciano que había hablado levantó una ceja. ¿Y qué tiene que decir la dama del sur? Levanté la mano, dejando que la runa negra capturara la luz. Esto fue dado solo a la luna elegida por el alfa. Mientras arda, él vive. Y mientras yo respire, no habrá otro alfa en Bargrim. Miré alrededor, encontrando cada par de ojos. Yo voy a buscarlo. ¿Quién viene conmigo? El silencio se extendió por un momento que pareció durar una eternidad. Entonces Thorvald se despegó de la columna. Yo voy. Su voz era tranquila, casi casual, pero su peso cambió algo en el aire. Otros guerreros se movieron. 1, luego 2, luego media docena, uniéndose a él. Yrsa sonrió de esa forma que yo estaba empezando a amar. Parece que tienes una manada, Luna. Partimos antes del amanecer. Éramos 12. Yo, Thorvald, 8 guerreros que habían jurado lealtad y 2 exploradores que conocían el camino hacia el Valle de las Cenizas. Caballos para los humanos, formas de lobo para los que preferían correr. El frío era brutal, cortando a través de las capas de piel y lana como si no existieran. La nieve había dejado de caer, pero el cielo permanecía gris y bajo, presionando el mundo con un peso casi físico. Yo cabalgaba al frente, la runa negra ardiendo constante contra mi pecho, una brújula viva guiándome hacia donde necesitaba ir. El Valle de las Cenizas estaba a 2 días de viaje duro. Thorvald me contó su historia mientras cabalgábamos, su voz grave resonando por las llanuras heladas. Hubo una guerra allí, hace generaciones. Lobos contra lobos, tan brutal que dicen que el propio suelo fue envenenado por la sangre derramada. Hizo una pausa, sus ojos distantes. Nada crece en ese valle, nada vive, solo cenizas y fantasmas. Y es allí donde Hakon eligió atacar. Hakon es muchas cosas, pero estúpido no es una de ellas. Conoce los puntos débiles de Ulfric. Sabe que el rey carga demasiada culpa para pensar claramente cuando se invocan las leyendas antiguas. Guardé esa información, añadiéndola a lo que ya sabía sobre el hombre que iba a rescatar. En la segunda noche, acampamos en el borde de un bosque muerto. Árboles negros se alzaban a nuestro alrededor como esqueletos calcinados, sus ramas desnudas arañando el cielo como dedos suplicantes. Thorvald se acercó mientras yo calentaba mis manos en una hoguera pequeña. ¿Puedo preguntar una cosa? Asentí sin mirarlo. ¿Por qué estás haciendo esto? Podrías volver al sur. Tu padre te aceptaría de vuelta. La alianza está muerta de todas formas, con Ulfric. Él no está muerto, pero sí lo está. Thorvald se agachó a mi lado, la luz del fuego danzando en sus ojos lupinos. Si lo está, habrás arriesgado tu vida por nada. Habrás muerto por un hombre que apenas conocías. Finalmente lo miré. ¿Crees que apenas lo conocía? Algo en mi tono lo hizo retroceder ligeramente. Yo vi quién es él cuando nadie está mirando, dije. Lo vi consolar a un chico llorando en medio de la noche. Lo vi entrenarme cuando pudo haberme encerrado en una habitación. Lo vi darme la runa de su familia cuando pudo haberme tratado como la moneda de cambio que yo era. Hice una pausa, sintiendo el peso de las siguientes palabras. Me escribió una carta pidiéndome que no lo odiara por ser demasiado débil para volver. El alfa más temido de los reinos, preocupado por lo que yo pensaría de él después de muerto. Thorvald se quedó en silencio por un largo momento. ¿Lo amas? No era una pregunta. Apenas tuve tiempo de descubrirlo. Mi voz flaqueó, pero no desvié la mirada. Y me niego a dejar que ese tiempo se acabe antes de tener la oportunidad. Él asintió lentamente, algo cambiando en su expresión. Respeto, quizás, o aceptación. Entonces vamos a traerlo de vuelta, Luna. Encontramos el Valle de las Cenizas en la mañana del tercer día. Era exactamente como Thorvald lo había descrito, e infinitamente peor. El suelo era negro, cubierto por una capa de ceniza antigua que se levantaba en nubes a cada paso. No había árboles, no había vida, solo una extensión desolada de tierra muerta bajo un cielo que parecía aún más bajo y opresivo aquí. Y la niebla. Se arrastraba por el valle como una criatura viva, densa y blanca, engullendo todo lo que tocaba. Apenas podía ver unos metros delante de mí, y cada sonido parecía distorsionado, ecos llegando de direcciones imposibles. «Manténganse en formación», ordenó Thorvald en voz baja. «Ningún lobo se transforma hasta que sea necesario. No sabemos cuántos de ellos siguen aquí».
Avanzamos despacio, armas en mano, cada nervio estirado al máximo. La runa ardía más fuerte con cada paso que daba. Los lobos grises atacaron sin aviso. Surgieron de la niebla como espectros, formas enormes de pelo grisáceo y ojos amarillos que brillaban con una malicia casi humana. Eran decenas, más de las que podía contar, rodeando nuestra pequeña formación en segundos. La batalla explotó a mi alrededor. Thorvald se transformó en un borrón de movimiento y pelo, su forma de lobo colisionando con dos atacantes a la vez. Los otros guerreros lo siguieron, llenando el valle con aullidos de guerra y el sonido de garras desgarrando carne. Y yo luché, no como una princesa, no como una dama, como una guerrera de Vargheim, empuñando la espada que Ulfric me había enseñado a usar, cada movimiento grabado en mis músculos por semanas de entrenamiento brutal. Un lobo gris avanzó hacia mí. Giré, dejando que sus colmillos pasaran a centímetros de mi rostro, y clavé la hoja en su flanco. Otro vino por detrás. Thorvald lo interceptó antes de que me alcanzara, mandíbulas cerrándose en el cuello del atacante. ¡La luna!, gritó alguien. ¡Protejan a la luna! Me llamaron Luna. No había tiempo para procesar eso ahora. Solo había sangre y niebla, y el calor de la runa tirando de mí hacia adelante. Siempre hacia adelante. Y entonces lo vi. Hakon. Salió de la niebla como una pesadilla tomando forma. Mitad hombre, mitad lobo, atrapado en una transformación grotesca que parecía a propósito diseñada para aterrorizar. Pelo gris cubría la mitad de su cuerpo, garras donde deberían haber manos, un hocico alargado que aún llevaba trazos de rostro humano. Sus ojos amarillos encontraron los míos, y él sonrió. Una sonrisa de lobo, una sonrisa de depredador. La humana frágil vino a buscar a su monstruo mascota. Su voz era un gruñido que de alguna forma formaba palabras. ¡Qué conmovedor! ¿Dónde está él? Muerto, probablemente. O deseando estarlo. Hakon dio un paso hacia mí, y levanté mi espada, sabiendo que no sería suficiente. Deberías haberte quedado en tu castillo de piedra, muchacha. Ahora vas a morir aquí, como él. Avanzó. Debería haber corrido. Cada instinto de supervivencia gritaba que huyera. En cambio, sostuve la runa negra, y esperé. Thorvald colisionó con Hakon antes de que me alcanzara, los dos cuerpos de lobo rodando en la ceniza en una confusión de garras y colmillos. Otros guerreros se unieron, forzando a Hakon a retroceder, dándome espacio. La runa pulsó más fuerte. Casi allí, casi allí. Corrí, a través de la niebla, a través del caos de la batalla, siguiendo la llamada que ardía en mi pecho. No sabía a dónde iba, pero sabía que era lo correcto. Cada paso me llevaba más cerca. La caverna surgió de la niebla como una boca oscura en el lateral de un acantilado. Y allí dentro lo encontré. Ulfric. Estaba caído entre piedras y sombras, su cuerpo atrapado en una transformación parcial que parecía terriblemente incorrecta. Pelo gris plateado manchado de sangre, garras que temblaban, ojos turbios de fiebre y dolor que no parecían reconocerme. Un gruñido bajo escapó de su garganta cuando me acerqué. Ulfric. Mi voz tembló. Soy yo. Sigrid. Otro gruñido. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron, y algo entre un aullido y un gemido de dolor resonó por la caverna. Me arrodillé a su lado. De cerca podía ver la extensión del daño. Heridas profundas en su flanco. Un corte que atravesaba su frente. Y algo más. Algo que parecía estar mal por dentro, como si el propio lobo estuviera luchando contra el hombre. Mírame. Sostuve su rostro entre mis manos, forzando sus ojos a encontrar los míos. Tienes que volver. Ulfric, vuelve a mí. Los ojos turbios se enfocaron por un segundo. Luego se desenfocaron de nuevo. Su forma osciló, el pelo retrocediendo y avanzando como olas en una playa. Dijiste que yo era fuego, susurré, lágrimas escurriendo por mi rostro. Dijiste que no me rompería. Entonces no me hagas mentirosa. No mueras aquí. No después de todo. Nada. La runa ardió más fuerte que nunca, tan caliente que casi grité de dolor. Y entonces supe qué hacer. Arranqué el amuleto de mi cuello y lo presioné contra su pecho, exactamente sobre el corazón. Cerré los ojos, concentrando todo lo que tenía, todo el miedo y el amor y la furia y la esperanza en una única palabra. Su nombre. No grité. Rugí.
El sonido que salió de mi garganta no era humano. Era algo más antiguo, más primitivo. Una llamada que venía de un lugar que yo no sabía que existía dentro de mí. La manada respondió. Aullidos explotaron alrededor de la caverna, voces de lobo alzándose en un coro que hizo vibrar la propia piedra. El sonido llenó el valle, atravesó la niebla, alcanzó cada rincón de aquel lugar de muerte y ceniza, y Ulfric abrió los ojos. Ojos grises, humanos, lúcidos. Sigrid, mi nombre en su voz era la cosa más hermosa que jamás había oído. Se levantó con mi ayuda, la transformación finalmente cediendo, dejando solo al hombre. Herido, exhausto, vivo. Hakon, gruñó. ¿Dónde? Siendo tratado. Sostuve su rostro entre mis manos de nuevo, pero esta vez no era para despertarlo. Era para asegurarme de que era real. Habías vuelto. Viniste a buscarme. Había asombro en su voz. Incredulidad. No deberías saber. Cállate. Y entonces lo besé. Fuera de la caverna, la batalla aún rugía. Pero en ese momento, nada más importaba. Ulfric había vuelto. Y yo finalmente sabía la respuesta a la pregunta que no había tenido tiempo de hacer. Lo amaba, con cada pedazo de mí que no sabía que existía. Y nada, ni guerra ni muerte ni el propio destino, me lo quitaría. El camino de vuelta a Bargheim fue largo y silencioso. Ulfric cabalgaba a mi lado, aún demasiado débil para asumir su forma de lobo, pero vivo. Gloriosamente, imposiblemente vivo. De vez en cuando, nuestros ojos se encontraban, y algo pasaba entre nosotros que no necesitaba palabras, promesas, preguntas, respuestas que tendríamos tiempo de explorar. Hakon había huido cuando se dio cuenta de que la marea de la batalla había cambiado. Thorvald quería perseguirlo, pero Ulfric ordenó que volviéramos. Había demasiados heridos, demasiado agotados, y la venganza podía esperar. Él volverá, dijo Thorvald, cabalgando al otro lado de Ulfric. Lo sé. La voz de Ulfric era ronca, aún llevando los ecos de la fiebre que casi lo había consumido. Y cuando vuelva, estaremos listos. Avistamos las torres de Bargheim, al atardecer del segundo día. La fortaleza se alzaba contra el cielo anaranjado como una centinela de piedra, sus banderas negras ondeando en el viento helado. Pero había algo diferente, algo que me llevó un momento a identificar. Gente en las murallas, decenas de ellos, quizás cientos, apiñados en los parapetos y torres, mirando en nuestra dirección. Y cuando nos acercamos lo suficiente para ser reconocidos, el sonido comenzó. Aullidos. No de luto esta vez, de celebración, de bienvenida, de una alegría tan cruda y primitiva que hizo que mis ojos ardieran con lágrimas que no intenté contener. Las puertas se abrieron, y la manada se derramó hacia afuera como una ola. Guerreros, mujeres, niños, lobos en forma animal y humana, todos corriendo hacia nosotros con gritos y aullidos entrelazados. Yrsa fue la primera en alcanzarnos. No dijo nada, solo sostuvo mi rostro entre sus manos arrugadas, ojos pálidos brillando con algo que parecía orgullo, y besó mi frente. Luna, susurró, bienvenida a casa. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción, no solo de las aldeas destruidas o de las defensas dañadas, sino de algo mayor, más profundo, el tejido mismo de la manada, rasgado por la guerra y el miedo, necesitaba ser cosido de nuevo. Me lancé al trabajo con una ferocidad que sorprendió a todos, menos a mí misma. Organicé equipos de reconstrucción, supervisé la distribución de suministros, me senté en reuniones de consejo donde mi voz, antes ignorada, ahora era escuchada con respeto. Entrené con los guerreros todas las mañanas, mi espada volviéndose más ligera cada día, mis movimientos más precisos. Y por la noche, en los pocos momentos de silencio que lográbamos robar, estaba Ulfric. Se recuperaba despacio, su cuerpo curando las heridas físicas mientras algo más curaba por dentro. Yo veía esto en la forma en que sonreía más fácilmente, en cómo sus hombros parecían menos pesados, en cómo sus ojos me seguían por cualquier sala en la que yo entrara. Una noche, cerca de un mes después de nuestro regreso, me encontró en el balcón donde todo había comenzado, donde me había dado la runa, donde nos habíamos besado por primera vez. La nieve caía suavemente, como aquella noche,
y la luna brillaba llena y plateada sobre nosotros. «El consejo quiere realizar una ceremonia», dijo, deteniéndose a mi lado, «para oficializarte como luna de Barkheim». Me giré para mirarlo. «¿Y qué quieres tú?» Ulfric se quedó en silencio por un momento, su perfil recortado contra el cielo nocturno. Cuando habló, su voz era baja, casi perdida en el susurro del viento. «Quiero que te quedes, no por tratado u obligación, por elección». Finalmente me miró, y había una vulnerabilidad en sus ojos que yo había aprendido a reconocer. «Quiero despertar a tu lado y saber que estás allí porque quieres estar. Quiero envejecer contigo si me aceptas. Quiero...». No dejé que terminara. El beso fue diferente a los demás. Más calmo, más profundo. Una promesa sellada en silencio. Cuando nos separamos, apoyé mi frente en la suya, nuestros alientos mezclándose en el aire helado. «Yo elijo quedarme», susurré. «Yo te elijo a ti». La ceremonia ocurrió en la primera luna llena después del deshielo. El gran salón estaba abarrotado, cada miembro de la manada presente para ser testigo. Antorchas ardían en cada pared, sus llamas proyectando sombras danzantes sobre las banderas de lobo. El aire olía a pino y hidromiel, y algo más, algo antiguo y sagrado. Caminé por el pasillo central vestida no con seda de Eldvar, sino con cuero y piel de Bargheim. Mi cabello estaba trenzado al estilo del norte, entrelazado con cintas de plata. La runa negra reposaba sobre mi corazón, donde siempre estaría. Ulfric me esperaba en el altar de piedra, vestido de negro y plata, más hermoso de lo que cualquier leyenda tenía derecho a describir. El anciano que condujo la ceremonia habló palabras en lengua antigua, bendiciones y juramentos que resonaron por las paredes como canciones de generaciones pasadas. Ulfric sostuvo mis manos, sus ojos grises nunca dejando los míos. «Ante la manada y los espíritus antiguos», dijo, su voz resonando por el salón, «te reconozco como mi luna, mi compañera, mi igual en todas las cosas». Sentí algo cambiar en el aire, una presión suave, como un manto siendo puesto sobre mis hombros, y de repente pude sentir ecos de emociones que no eran mías. Alegría, esperanza, lealtad, la manada entera, conectada a mí por hilos invisibles. Era aterrador, era maravilloso. «Yo acepto», respondí, mi voz firme, «y juro proteger a esta manada como ella me protegió, luchar por ella como ella luchó por mí, amarla como ella me enseñó a amar». La manada aulló. Esta vez, yo aullé con ellos. 5 años después. El patio de Bargheim estaba irreconocible. Donde antes solo había piedra y nieve, ahora crecían jardines resistentes que Yrsa me había ayudado a plantar. Rosas rojas escalaban las murallas, desafiando el frío con una terquedad que ella decía que me recordaba a mí. Niños corrían entre los macizos, perseguidos por lobos jóvenes de pelajes variados, sus risas resonando por las torres. Yo observaba desde un balcón, una mano descansando sobre mi vientre redondeado, cuando brazos familiares me envolvieron por detrás. «Deberías estar descansando», murmuró Ulfric en mi oído, su voz llevando ese calor que yo nunca me cansaría de oír. Descansé toda la mañana. Me estaba aburriendo. Él rió, el sonido vibrando contra mi espalda. Nos giramos juntos para observar el patio. En el centro, Torvald entrenaba a un grupo de jóvenes guerreros, su voz áspera marcada por correcciones y ocasionales risas. Yrsa conversaba con un grupo de curanderas aprendices cerca de los jardines de hierbas. La vida pulsaba por todas partes. «Oí a los niños contar historias hoy», dije, «sobre el rey Alfa que arrancó un corazón con sus propias manos». Sentí a Ulfric tensarse ligeramente detrás de mí. «¿Y qué hiciste?» Me senté con ellos y conté la verdad. Me giré en sus brazos, mirando hacia arriba, a ese rostro que yo conocía mejor que el mío propio. La cicatriz, los ojos de tormenta, el fantasma de una sonrisa que él solo mostraba para mí. Conté sobre un joven alfa que cargó el corazón de su mejor amigo, muerto en batalla, a través de 3 días de viaje, para que pudiera ser enterrado con su manada. Conté sobre un hombre que amaba tan profundamente que prefería ser llamado monstruo a dejar que vieran su luto. Los ojos de Ulfric brillaron con algo húmedo, que él parpadeó rápidamente. «¿Y ellas creyeron?» Preguntaron si el rey todavía tenía corazón. Sonreí, levantando la mano para tocar su cicatriz.
como había hecho tantas veces antes. Dije que sí, que tenía el corazón más fuerte que jamás conocí, solo que lo escondía tan bien que el mundo se olvidó de buscarlo. Ulfric sostuvo mi mano contra su rostro, cerrando los ojos por un momento. ¿Qué hice para merecerte? Me entrenaste cuando exigí una espada. Me diste la runa cuando pudiste haberme ignorado. Me elegiste cuando el mundo entero decía que eras incapaz de elegir cualquier cosa aparte de la guerra. Hice una pausa, sintiendo a nuestro hijo moverse dentro de mí. Me amaste cuando ni siquiera yo sabía que necesitaba ser amada. Me besó, suave, profundo, con todo el tiempo del mundo. Más tarde esa noche, vimos la luna salir desde las murallas de Bargheim. La manada aullaba a lo lejos, un sonido que yo había aprendido a amar como una canción de cuna. La runa negra descansaba caliente contra mi corazón, pulsando al mismo ritmo que el corazón del hombre a mi lado. Pensé en todo lo que había sucedido, en la princesa asustada que había llegado aquí esperando encontrar un monstruo, en la mujer que había descubierto en su lugar, en las batallas luchadas, en las lágrimas derramadas, en el amor encontrado en los lugares más improbables. «Estás pensando en voz alta», dijo Ulfric, su voz soñolienta. «Estoy pensando en cómo las historias mienten». «¿Mienten?» Decían que no tenías corazón. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo el latido constante bajo su piel. Pero yo siempre supe la verdad, desde el momento en que te vi consolar a ese chico llorando en medio de la noche. El corazón que nadie conocía siempre estuvo aquí. Él no respondió con palabras, solo me tiró más cerca, su calor envolviéndome contra el frío de la noche. Y mientras los aullidos de la manada resonaban por las torres de Bargheim, mientras la luna plateada bañaba nuestro reino de luz, supe que había encontrado mi lugar, no como una ofrenda de paz, no como una moneda de cambio, como luna, como guerrera, como la mujer que había mirado al rey Alfa más temido y visto al hombre que él escondía. Fui forzada a casarme con él esperando encontrar una bestia. Descubrí un corazón que el mundo se había negado a conocer, y siempre estuvo aquí, latiendo junto al mío. Gracias por estar aquí y por acompañar una historia más. De verdad espero que te haya gustado. Si quieres, deja tu comentario. Me encanta leer lo que sienten y piensan después de cada episodio. Gracias por el cariño y hasta la próxima historia.